Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos aquí, un nuevo día lunes, ¿cierto? Lunes por la mañana, donde, bueno, y también se transmite por la tarde este programa. El Señor nos ha permitido en este tiempo poder ver, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, estoy con mis hermanos, con los valientes que han sido convocados por el Señor para grabar un nuevo programa. Estamos contentos, estamos con deseos de honrar al Señor en este día. Queremos que el Señor tome control y sabemos que así lo ha hecho. El Señor ha tomado control de cada uno de nosotros mientras conversábamos antes de empezar a preparar el programa y empezar a transmitir, ¿cierto? Conversábamos y le pedíamos al Señor que Él tomara el control, que Él fuera adelante con cada uno de nosotros, que pusiera las palabras en nuestra boca, y ciertamente queremos, y ese es el anhelo del Señor, ser usado en este día con una palabra, porque nuestra fe es que alguien va a ver este programa, alguien lo va a estar escuchando con la necesidad de recibir este mensaje, con la necesidad de recibir esta palabra, que puede ser la palabra, y siempre el Señor tiene ahí un alimento para el alma que está sedienta, para aquel que está esperando recibir de las aguas que tiene el Señor. Hoy día el Señor nos ha convocado, estoy con estos varones acá, hombres valientes que se han atrevido en este tiempo. Yo sé que para ellos quiero comentarles que son primerizos en esto de estar entregando un mensaje del Señor. Hablábamos y es primera vez que ellos van a estar haciendo esto, así que se los digo para que también aquel que esté escuchando y que esté viendo este programa pueda tener misericordia también con nosotros en este día, y si hay algo que tengamos que arreglar, bueno, ahí el Señor nos dará la oportunidad. Así que antes de entrar en el tema, bueno, quiero comentarles que hoy día nuestro anhelo, el espíritu de este mensaje tiene que ver con compartir un poco, ¿cierto?, como varones, porque este programa está dirigido a varones, aunque sabemos que toda la iglesia del Señor la puede ver, y a todo el mundo, al alma que necesita del Señor, le va a servir siempre la palabra. Eso por lo menos es lo que yo he aprendido, eso es lo que me han enseñado y eso es lo que he practicado durante el tiempo que conocí al Señor. Hoy día vamos a hablar un poco de los temores. ¿Cuáles son los temores que nosotros traemos antes de conocer al Señor y cómo los enfrentamos después que conocemos al Señor? ¿Cómo el Señor nos hace libres de todas estas cosas? Ese va a ser, digamos, el contexto, ese va a ser lo central del programa y de este tiempo que vamos a compartir con el Señor. Ciertamente no vamos a poder ver los temores desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista, pero vamos a tratar de que usted le pueda llegar y pueda ver cómo el Señor ha trabajado con nuestras vidas. Y como no estoy solo, bueno, usted ya me conoce, mi nombre es César Díaz, para aquel que me está viendo por primera vez, y estoy aquí para estar con estos varones entregando la palabra. Mire, voy a empezar que mis hermanos se puedan presentar, ¿cierto?, para que nos vayamos conociendo. Ahí ellos van a tener su tiempo. Quiero que mi hermano Enrique empiece presentándose y nos pueda contar, hermano, la experiencia de estar acá y qué es lo que espera en este día del Señor. Hermano Enrique. Amén. Mi nombre es Enrique Valenzuela. Llevo caminando en el Señor 13, 14 años, más o menos. Me hubiera gustado haber llegado más joven, porque se perdió mucho. Perdí muchos años fuera de él. Y trabajé 36 años en el hospital y hace un año que me pensioné. Y seguimos ahí en el Señor, cada día buscando más de Él. Porque eso debe ser la necesidad que tenemos como familia. Bueno, tengo dos hijas que estaban en la iglesia, pero ellas se salieron, como fue Nadia, que danzaba, y Natalia, que tocaba el órgano. Y llegué al Señor a través de un amigo, y esto ya hace 13 años. Yo había ido a la iglesia antes, pero me había salido, no me gustó. Pero esa vez sentí el llamado del Señor, pues a través de ese amigo. Y de ahí el amigo nunca más fue a la iglesia, y yo hasta el día de hoy.
Eso. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos a nuestro hermano Enrique, ¿cierto? Conocemos a su familia, conocemos a su señora, conocemos a sus hijas. ¿Cuántos años de matrimonio tiene usted, mi hermano Enrique? 45 voy a cumplir. 45 años. Amén. Mi hermano Pedro. Cuéntenos, mi hermano Pedro. Preséntese ahí con... Mi nombre es Pedro Rojas Aguilera. Somos 5 miembros de nuestra familia, 3 hijos. Llevamos 45 años de matrimonio, igual que el hermano, y tiempo del Evangelio yo entre 4 y 5 años. Eso es, hermano. Amén. Amén. Ese es mi hermano Pedro, entonces, y finalmente mi hermano Marcelo. Hola, mis hermanos. Mi nombre es Marcelo Yáñez. Llevo en el ministerio alrededor de 15 años, pero con un intermedio que no me fui para afuera. No, fue un tiempo difícil y llevo 14 años vamos a cumplir 14 años de matrimonio con un hijo. Y mi testimonio es que una hermana de la iglesia nos invitó, ella era asistente social, María José, y ella nos invitó a mi esposa. Y ahí me fueron a invitar a mí, que estaba en el lugar de mi trabajo, y llegaron allá y me invitaron, y acepté, y fui. Y eso, así fue como los inicios de empezar a conocer al Señor. Yo no creía nada, no creía que el Señor existía por cosas malas que viví. Y aunque cuando niño mi mamá y mi abuelo me inculcaron que rezara más que nada, pero después por las cosas que me fueron pasando no dejé de creer, no creía en Dios. Pero después me enseñó a creer en Él y a conocerle de verdad. Amén. Amén. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, se han presentado mis hermanos. Yo, bueno, como me presentaba al inicio, llevo alrededor de 15 años también en el Evangelio, y también uno llega lleno de situaciones, lleno de quiebres, lleno de temores. Y tenemos una palabra con la cual nosotros queremos hoy día empezar a desarrollar este tema. Recuerde que queremos hablar un poquito de los temores, ¿cierto? Que vamos a hablar de temores que teníamos antes de conocer al Señor, y cómo el Señor ha ido trabajando, y hoy día en el reino, ¿cierto? Después de conocer al Señor, cómo el Señor ha trabajado con esos temores. Situaciones quizás que vienen de familia, situaciones que quizás nos traspasaron nuestros padres, situaciones que quizás vivimos en el colegio, no sé, muchas formas de que el temor, ¿cierto? Entre en la vida y en el corazón del hombre. Aunque sabemos, ¿cierto?, que el inicio del temor lo encontramos por allá en el libro de Génesis, ¿cierto? Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, dice que el hombre tuvo temor y se escondió del Señor. Ahí fue el brote y ahí entró en el corazón del hombre el temor, y después son solo diferentes manifestaciones y diferentes formas que el enemigo usa para atemorizar nuestras vidas, para hacernos hombres de pronto sin carácter, hombres llenos de vergüenza, hombres tímidos, porque la personalidad, la identidad el enemigo la va trabajando y la va menoscabando de una forma tal que después perdemos todo esto, pues no tenemos la posibilidad, ¿cierto? Tenemos miedo de hacer muchas cosas, de plantarnos delante de gente, de hablar con alguien, temores de pronto del trabajo, de quedar sin sustento, temores de pronto de una familia, temores de criar los hijos, y nos llenamos de temores.
Y eso es lo que un poco vamos a tratar hoy día, de hablar algunas cosas, y mis hermanos, ¿cierto? Y también yo vamos a tratar de transmitir cómo el Señor ha ido trabajando esto en nuestras vidas. Hay una palabra, mis hermanos, que está en Primera de Juan 4, 18 y 19. Y dice ahí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice que porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el Señor con su amor, ¿cierto?, saca el temor de nuestro corazón. Como le digo, en este programa y en este corto tiempo, veremos cómo en cada hermano, ¿cierto?, el enemigo trabajó quizás de diferentes formas o quizás de formas similares para llenarnos de temores, de inseguridades. Y cómo el amor de Dios ha ido trabajando en nuestras vidas y sigue haciendo la obra en nuestras vidas, transformando el hombre interior y cortando las cadenas que nos oprimían. Y que el enemigo ciertamente se había ensañado en nuestras vidas desde niño, y cómo él trabajó de esto, porque uno cree muchas veces que, no entiende situaciones que uno trae, pero cuando el Señor le empieza a mostrar la verdad, como decía un programa también de los varones, cuando la verdad viene, la verdad nos hace libres. Pero en realidad, y esa verdad lo que trae es la luz, para que nosotros podamos ver cómo el enemigo ha trabajado por tantos años hasta que Cristo llega a nuestras vidas. Y ahí mi hermano Enrique tiene una palabra, me gustaría que la leyera y nos pudiera contar cómo situaciones, quizás yo conozco un poco la vida de mi hermano y sé que hay situaciones donde él ha hablado en la célula, ha hablado en diferentes oportunidades, y me gustaría que nos pudiera compartir con cosas que él tiene desde niño y situaciones que él siempre le da gracias a Dios como el Señor trabajó con su vida. Mi hermano Enrique. Amén. La palabra está en Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es verdad que el temor apareció desde muy niño, porque mi mamá nos dejó abandonados cuando yo tenía 10 años, entonces desde esa edad nosotros quedamos solos, entonces 4 hermanos varones, y tenía miedo a todo. Lo más que recuerdo fue cuando yo me trajo una tía a estudiar aquí a Taza de San Clemente, vine yo, y a enseñanza media. Era muy grande el temor que yo tenía ahí, porque como que me escondía detrás de los compañeros para que el profesor no me indicara a mí cuando tenía que decir algo, o cuando había que hacer trabajo así y exponerlo. No, yo ojalá no hubiera estado ahí, pero era un temor o vergüenza, no sé qué era, pero siempre fue. Y cuando llegué a la iglesia, cuando empezamos el discipulado, le contaba al César yo que hubieron 2 semanas que yo no iba porque había que vestirse de algún discípulo, o sea, de Moisés, avanzar a alguien, pero yo no, el temor mío era no presentarme, no estar ahí. Entonces el enemigo me sacaba de ahí. Tuve 2 semanas sin ir, y después cuando volví, bueno, ya empecé con más fuerza. Pero estando en la célula, yo estoy en la célula del hermano César, y cuando se dijo que se podían turnar para dar el tema, yo lo único que quería era irme, no estar más en la célula. Y un día el Señor me dice que yo tengo que dar el tema. Yo no había dónde meterme, pero ahí yo no sé de dónde sacar la fuerza, y desde ese día, porque nosotros éramos como 12 que llegábamos al célula, y ese día aparecieron, parece que fue cuando más gente hubo, que llegaron más de 20, no habían dónde ponerlo. Y
Y ese día yo hablé del temor y la vergüenza. Y desde ahí nunca más volví a tener ese temor. Ahora yo busco del Señor cada día, si hay que hacer algo, hagámoslo nomás. Y yo cuando hay que hacer algo, se me pasa un poco la hora, o sea, no empieza, yo llamo, que bueno, ¿qué pasó? Que no empezamos. Eso es lo que... Pero ahora ya no, el temor ya, gracias a Dios, que Él lo sacó y estamos caminando de otra manera. Eso, hermano. Amén. Vemos como el Señor, ¿cierto? Ahí yo recuerdo a mi hermano Enrique, como dice él, participa en la célula, en nuestra célula, y claro, pues uno se daba cuenta, era apreciable, ¿cierto? Que había una timidez, que había un temor. Mi hermano Enrique era de los que prácticamente no hablaba en la célula, él nunca decía, sus intervenciones eran cuando llegaba de saludar y cuando se despedía. Esa era la única vez. Amén. Sí. Esa era la única vez que el hermano Enrique intervenía en la célula, pues eran sus intervenciones. Y claro, un día nuestro liderazgo, ¿cierto?, nos habló y en este caso mi líder me habló y que teníamos que empezar a trabajar en las células. Justamente el Señor quería que empezáramos a trabajar esto, de empezar a enfrentar de alguna forma, que los hermanos pudieran ir abriendo su corazón y que el enemigo pudiera ir entregando y se fueran cortando estas cadenas que muchas veces nos tienen, y a veces no sabemos por qué, pero el Señor viene a mostrar, como le digo, las raíces de esto, y cuando abrimos el corazón y cuando empezamos a hablar de estas cosas, el Señor va haciendo el trabajo de sanidad, va haciendo el trabajo de libertad. Después mi hermano Enrique, hoy día, yo de pronto le digo que prepare un tema de la célula y él lo prepara. Él se explaya en la célula, tiene una palabra, da ejemplo, nos hace preguntas, uno ve que Dios le ha dado la libertad de poder. Ahora mismo, cuando yo le dije que el Señor nos tenía convocados para hablar acá y poder tener un programa, él en otro tiempo él habría dicho no, tengo que hacer, o yo no puedo, o tengo mucho trabajo, porque una de las excusas que siempre mi hermano Enrique me presentaba era que tenía mucho trabajo, que no tenía tiempo, y en realidad era otra cosa, pues era el temor ese que estaba, que el enemigo lo había atrapado, como dice él, desde niño. ¿Cuántos de nosotros, cierto, el enemigo trabajó en la niñez? ¿Cuántos de nosotros, cierto, traemos estas situaciones que de una u otra forma o nos fueron traspasadas en la misma familia, o en el colegio, en el liceo, en el trabajo también? Hay mucho menosprecio de pronto hacia los varones, y de pronto los que son un poquito de perfil más bajo sufren este tipo de situaciones que les va menoscabando el carácter, la identidad, como les decía, y va colocando estos temores. Así que gracias al Señor yo puedo dar testimonio, y yo sé que aquí van a haber otros que van a estar de la célula viendo y van a decir, sí, pues el hermano Enrique ha alcanzado esta libertad de dejar de lado los temores. Ahora, hermano Enrique, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cuál fue la decisión que tuvo que tomar con el Señor? Porque en el Señor encontró esta libertad. No sé cómo explicarlo, pero desde ese día que vi el tema, no sé de dónde, sí, por eso digo, fue el Señor el que despejó todo eso que estaba ahí desde toda la vida. Y no sé, y al otro día ya no estaba ese temor, esa vergüenza, era temor y vergüenza. Por el que dirán, que me pongo a hablar, que no sé hablar. Pero de ese día se terminó todo. Gloria al Señor. Amén. Vemos entonces como, cierto, de pronto esto me hace recordar que de pronto nosotros como hijos de Dios, como cristianos, gente que está conociendo al Señor, llegamos con situaciones y queremos que de pronto sucedan cosas sobrenaturales y extraordinarias para que Dios haga un milagro, y al tiro, mi hermano Marcelo, voy para allá, y resulta que el Señor, con cosas simples, el Señor hace los milagros. No, de pronto no necesitamos una explosión, sino que se necesita un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón dispuesto, alguien que diga, yo quiero trabajar esto, quiero que el Señor me saque de esto, y
y pelea, pues, y da la lucha y se somete a Dios, resiste al enemigo y el enemigo tiene que huir, porque esa es la palabra del Señor. Amén. Así que, bueno, ahí está mi hermano Enrique. Mi hermano Marcelo parece que estaba pidiendo ahí la... Sí, es que al hablar de la célula de varones, yo un tiempo que estuve cerca de su casa y participábamos en la célula de varones, lo más difícil, como hablábamos del temor, era estar en el asiento del ejemplo. Y ahí era muy difícil esa situación porque el ejemplo era complicado, porque ganarse al lado del que ponía el tema, en este caso usted, y nos hacía muchas preguntas, entonces el temor ahí abundaba, tratábamos de ganarlo lo más lejos del asiento del ejemplo, y no sabíamos cómo de repente estábamos ahí en el asiento del ejemplo y era complicado, porque los temores no inundaban, pues yo creo que la mayoría de los varones que estábamos en la célula le sacábamos siempre como no brillábamos de esa silla, pues. Y yo creo que hay muchos varones que están viendo este programa y están de acuerdo en eso, que el temor que estuvo en ellos, y ya no está, Gloria al Señor. era eso, era en la silla del ejemplo, era como una de las pruebas más fuertes. Eso quería comentar, mi hermano. Voy a contextualizar un poco lo que sucedía ahí. Resulta que, como dijo mi hermano Enrique, nuestra célula era un poco numerosa y la casa de pronto se hacía un poquito estrecha. Y como el hermano Marcelo dice, ¿cierto? Cuando estaba entregando el tema, yo trataba de que la gracia del Señor fluyera con mucha dinámica, con mucha participación de los que estaban ahí. Pero como él dice, normalmente el que estaba más cerquita de mi ubicación donde estaba entregando el tema, yo lo tomaba, le pedía permiso y era utilizado como el ejemplo de la célula para un poco mostrar en forma dinámica y digamos, de pronto hasta actuábamos, ¿cierto? La palabra que estábamos recibiendo de resistir al enemigo y nos parábamos y hacíamos un poco de... Yo le hacía a los hermanos, pero ellos entienden ahora, y le doy gracias al Señor que después de todos estos años que hemos estado en la célula podamos darle gracias al Señor, porque todas las cosas son por algo, el Señor no hace nada. Y claro, la intención en ese tiempo como encargado de célula era justamente esto, que mis hermanos se soltaran en el buen sentido de la palabra, que dejaran de lado los temores y que ellos se atrevieran a hacer cosas, que ellos se atrevieran y que vieran que la gracia de Dios está para todos. Si aquí no hay especiales de Dios, no hay gente que tenga más o menos capacidades, no, somos todos hijos del Señor y para todos hay gracia y para todos todos podemos compartir una palabra. Y claro, pues era complicado en ese tiempo, ¿cierto? El que estaba ahí trataba de no ubicarse en esa silla, hermano Marcelo, usted nos está echando al agua aquí con la célula, pero eso nos ayudó a trabajar en los temores. Mi hermano Pedro. Referente a lo mismo, hermano, cuando íbamos a su casa nosotros, a las células presenciales, me ocurría lo mismo que el hermano Enrique, pero hay algo que nosotros siempre teníamos en usted, hermano, que nosotros podíamos, algunas dudas llegábamos un poquito, unos minutos más temprano y se las hacíamos ver a usted, pues. Y usted nos aclaraba antes de la reunión muchas cosas y así salíamos adelante, pero también en el caso yo soy muy parecido al hermano Enrique porque esos temores fueron traspasados, yo creo, de generación a generación, porque de repente esos temores venían de mis papás por la falta de preparación, de educación, de la mamá igual, mi mamá era alfabeta y eso ocurre. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Mire, ahí estamos viendo, ¿cierto? Como estamos viendo las raíces de temores, ¿cierto? Cómo el enemigo trabaja con nosotros. Lo bueno es que en el Señor, ¿cierto? Nos alcanzamos y vamos disfrutando, de a poco vamos entrando en esta libertad a medida que la luz de Cristo va entrando en nuestras vidas, va entrando en nuestros corazones. Así que ya saben, todos los hermanos que participan en nuestra célula o que están en cualquiera otra célula, sepan ustedes que siempre el Señor va a querer trabajar algo para bendición en sus vidas, así que no sean reacios a participar, ¿cierto?, en la célula, y sobre todo si tienen temor en su corazón, si está esta vergüenza, como decía mi hermano Enrique. Yo en algún minuto ustedes van a poder ver, digamos, más en persona a mi hermano Enrique, a mi hermano Pedro, y ahí, bueno, y los que el Señor ha ido trabajando en la célula, porque somos varios, como el Señor ha ido
ayudándonos en esto de cortar todos los lazos de temor. Y esto tiene que ver con enfrentar las situaciones, abrir nuestro corazón, porque la célula también, gracias al Señor, yo sé que en todas las células sucede lo mismo, no es nuestra célula la especial solamente, yo sé que en todas las células suceden estas cosas donde podemos abrir el corazón, podemos conversar temas ahí, el Señor tiene respuesta, tiene sabiduría, el Espíritu Santo se mueve con libertad y va, como decía mi hermano Pedro, aclarando dudas, va dando respuestas y sí, pues ahí los hermanos de mi hermano Enrique, justo están acá los dos, y mi hermano Pedro eran de los que ellos, como que entre los dos había como una cierta disputa de cuál de los dos llegaba primero, pero yo sabía que llegaban porque querían recibir un alimento primero que todos los demás, pues llegaban ahí, a veces me pillaban con la taza en la mano, yo preparándome para la célula, tomando un cafecito antes, y ellos llegaban temprano, y llegaban ahí, y ellos llegaban buscando su porción anticipada, ¿cierto? Yo les decía, vienen a buscar la parte, digamos, antes de empezar el tema en sí de la célula, ellos llegaban a buscar un alimento porque, bueno, pero por necesidad, si en realidad aquí el que pide, dice el Señor, que recibe. Pero vamos, sigamos con mi hermano Pedro, ahí tiene una palabra que nos quiere compartir también mi hermano. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bueno, hermano, yo fui el mayor de 12 hermanos. Y desde muy chico fui muy tímido, vergonzoso, porque mi papá era una persona de campo, sabía leer y escribir muy poco, y mi mamá era una analfabeta. Eso se fue, siempre tuve esos temores cerca de mí. Me costó mucho sacarlo, pero yo, esos temores y esas inseguridades. Yo después crecí, llegué a la vida laboral muy joven, porque tenía que trabajar para el sustento de mi hermano también. Y yo eso lo fui matando, era con trago, hermano, yo la hacía toda. El fútbol me llevó a cosas, al trago, a tener no buenos amigos de trago nomás. Después yo me casé y tuve muchos problemas en mi matrimonio. Seguí tomando, hermano, tuve un lazo de 8 o 9 años que tuve que hacerme un tratamiento. Pero recaí porque no está en el Señor, era lógico. Y tuve muchos problemas en mi matrimonio, seguí con las inseguridades, con celos, le daba poco tiempo a mi familia, hermano, pasaba en las canchas, en cosas sociales, pero de puro trago de amigos, como es el mundo. Y por muchos años, le entregué muy poco tiempo a mi hijo cuando estaban chicos. Y eso como que uno está tan atado que parece que uno no se da cuenta del mal que está haciendo. Y yo siempre me aproveché, porque nosotros vivimos siempre con mi suegro. Entonces, ese era un factor de que nunca llegara con plata a la casa o sin plata, siempre iba a hacer lo mismo, gracias al Señor. Por mi suegro nunca faltó nada. No faltó la ropa para los niños, no faltó menos la comida. Tuve muchos problemas, hermano, atado con cosas del mundo, los celos, las inseguridades, los temores. Celaba mucho a mi esposa,
cuando yo el que me portaba mal, ¿me entiendes? Yo siempre quise pasar lo mal que me estaba portando, y mi esposa siempre me esperaba en su casa, en nuestra casa. Entonces, gracias al Señor, cuando me costó mucho llegar al Señor, porque primero fue mi hijo Pedro, después mi esposa, e Isabel, mi hija, y me acuerdo que mi hijo Pedro me regaló una Biblia y me la dejó en el velador. Estuvo años ahí en la Biblia, hermano, y siempre él me invitaba. Yo decía, mira, cuando yo deje de tomar y yo esté listo para esto, yo voy a ir a la iglesia. Pero yo perdí mucho tiempo. Cuando me decidí, le dije yo, mira, quiero ir a la iglesia. Y yo, ¿cuál es el temor? El que dirán, hermano. Los amigos, la burla de los amigos, porque así en el mundo. Yo tomaba mucho con mis vecinos. A mí no me dejaban dormir siesta, que tanto me gusta. Me golpeaban. Si yo estaba aquí, me golpeaban 5 veces. Venían con muchas mentiras acá. Hermano, vecino, ¿por qué no me ayuda? Era para puro ir a tomar a la casa de él. Y así como lo hacían ellos, lo hacía yo también. ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? Aquí estamos diciendo la verdad. Cuando conocí al Señor, hermano, me cambió todo. Cuando Él me cogió en su seno, me cambió todo, hermano. No quiero decir que soy un cristiano perfecto. Tengo muchos detalles, hermano. El Señor me tiene que arreglar el carácter, muchas cosas. Pero me cambió la vida a mí, me cambió la vida a mi esposa. Nos ordenamos en nuestro matrimonio, nos ordenamos en las cosas tan importantes que son tomar el parecer a ella en decisiones. Porque yo cometí muchos errores por no considerarla a ella. Yo una vez perdí toda una indemnización, hermano, de años de servicio en la empresa. ¿Por qué? Porque tomé la decisión solo. Y una familia somos todos, no el puro padre. Entonces, cuando se terminó la empresa donde trabajaba en German, yo no traía ni un peso, hermano. Y yo no iba a sufrir nomás. Sufrió mi familia. Fue muy terrible. Gracias al Señor, que el Señor me acogió en su seno, y Él me está moldeando, hermano. Tengo muchas cosas que me tiene que arreglar. Pero a lo que estaba antes, estamos, hermano, y hemos sido muy bendecidos, aún en esta crisis, hermano. Hemos sido muy bendecidos, en todo sentido. Lo que he hecho de menos, sí, hermano, la célula presencial en su casa. Eso siempre lo he, tanto como los cultos. Pero la célula es otra cosa, porque en la célula usted opina y no decimos las cosas cara a cara. He hecho de menos mucho la célula en su hogar, hermano. Bueno, así, yo, en el tiempo que estuve alejado, que no estuve en el Señor, hermano, mis hijos estaban chicos. Cuando necesitan el consejo del padre, yo con qué cara podría, a usted se lo comentaba, con qué cara podría decirle a una hija, esto es así, esto es acá, cuando ellos me dijeron que yo andaba mal. Muchas veces se avergonzaban de mí, porque yo me veían compañeros de ellos curados, yo por ahí, con trago. Entonces, hermano, Dios ha sido, el Señor
cuando me tomó y tomó a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, nos cambió la vida, hermano. Porque en esta crisis tan crítica que estamos, hermano, el Señor nos ha bendecido. Y en todo sentido, nos ha cuidado. Hemos tenido los medios. Nosotros pasábamos encalillados, hermano. Hace mucho tiempo que no nos encalillamos. El Señor nos ha dado los medios como para comprar las cosas al contado. Y nos ha ordenado en todo sentido. No comprar cosas que no corresponden tampoco. Y paso a paso. Eso es mi testimonio y los temores que tenía antes, mi hermano. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, ¿cierto? Vemos como de pronto uno escucha estas cosas y uno dice, wow, dice, se parece bastante muchas cosas a mi historia de vida, se parece bastante muchas cosas a lo que yo viví, las cosas que yo traía, cómo las enfrentaba, ¿cierto? Los temores de pronto se manifiestan de muchas formas, el temor a la cesantía, el temor a no tener el sustento de la familia, el temor a hacer el ridículo, el temor a ser avergonzado, como decía mi hermano Pedro, el temor a que nos apunten con el dedo, porque mientras estamos en el mundo, muchas cosas que son aprobadas, porque están en el mismo mundo, pero cuando, como decía mi hermano Pedro, tomamos un cambio de vida y decidimos por el Señor, hay que dejar de lado ya un temor que significa el temor al rechazo, el temor a la burla. Y esto se lo quiero decir a los hermanos jóvenes y a los papás que son jóvenes, que el fútbol es muy bonito jugarlo, pero acarrea muchas cosas. Después el fútbol acarrea alcoholismo, drogadicción, como está ahora. Y el fútbol es bonito, es jugarlo, es pichanguearlo, pero yo, si volviera a nacer de nuevo, no jugaría nunca más fútbol, hermano. Por todo lo que tuve que sufrir yo por eso. Esto que les sirva a los hermanos jóvenes que son papás y a los jóvenes también que si es que les llega a gustar el fútbol. Eso es, hermano. Amén. Dice la palabra, ¿cierto? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Amén. Como dice mi hermano, el pecado es el corazón del hombre que se deja ahí atrapar por estas cosas que finalmente vienen a manifestar, y después estas mismas cosas traen temores porque nos atan, nos colocan cadenas en la vida y terminamos siendo atados y se vienen a manifestar temores. Yo cuando conocí a mi hermano Enrique también, pues también éramos, porque yo también era mucho con el fútbol también y también tenemos una historia ahí que podríamos compartir, mi hermano Enrique. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, pues sí. Venía el tercer tiempo. Y eso, finalmente eso hace que el hombre se vuelva temeroso, porque como dice el hermano Pedro, después uno empieza a encontrar valentía en cosas del mundo. Por ejemplo, es normal que el hombre que no conoce a Cristo busque valentía en el trago, eso es una situación normal, pero el trago le sirve para dejar de lado los temores, se refugia en el trago para encontrar esa valentía que no tiene, entre comillas, en su sano juicio. Ahí le sale como un hombre valiente muchas veces, pero un hombre valiente violento, no valiente, en realidad sale un hombre violento, un hombre destructivo, pero que finalmente manifiesta todo lo que está dentro, todo ese deseo de querer ser libre, porque el hombre cuando manifiesta violencia, el hombre cuando manifiesta esta cosa de querer imponerse, ¿cierto?, a través de estos medios que no tienen nada que ver con el amor y la sabiduría que Dios nos da, es solamente porque el hombre está tan encadenado que de una u otra forma busca romper estas cadenas, y estas cadenas que es miedo que está en el corazón del hombre, pero sin el Señor es prácticamente imposible. Por eso, como entregaba el testimonio mi hermano Pedro, hubiese sido imposible si el Señor no hubiese llegado a nuestras vidas, no teníamos la oportunidad de poder hacerlo. Por eso es tan importante, ¿cierto?, no olvidarnos cómo Dios nos encontró, como hombres cobardes, como hombres tímidos, hombres de un perfil muy bajo, hombres que no teníamos la capacidad, ¿cierto?, no teníamos una palabra, porque obviamente el Señor no estaba en nuestras vidas, y buscábamos la forma de poder relacionarnos muchas veces
encontrando en este tipo de cosas que nos mantenían más atados, porque en el fondo nos venían a poner más cadenas, venían a poner una mayor carga, venían a colocar sobre nosotros un peso que ya no podíamos resistir, y el enemigo agregaba más carga porque nos quería tener siempre ahí en ese pozo de desesperación, en ese barro cenagoso, encadenado, ¿cierto?, al pecado, y mientras más pasaba el tiempo, más el enemigo trabajaba con nosotros. Así que, pero gloria al Señor que llegó a nuestras vidas y que ha ido trabajando y que sigue, porque como decía mi hermano, no es que estemos terminados, pues si Dios está trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando los temores, ¿cierto? Yo recuerdo de niño muchas cosas que viví también. Hace poco hablábamos ahí en el programa de matrimonio y cómo decíamos, porque como acá nosotros hemos dicho, nosotros somos parte de otra familia, somos parte de una familia, digamos. Tuvimos hermanos, tuvimos padres, hoy día ya tenemos otra familia constituida, somos dueños de casa, somos cabezas de hogar en este tiempo, pero venimos de un papá, de una mamá, de hermanos, y veíamos el otro día en el programa de matrimonios cómo el enemigo trabaja de diferentes formas en la vida de cada uno. Cómo trabaja en mi hermano, digamos, estoy hablando de hermanos de la carne, mi hermano menor trabajó de una forma el enemigo, y en mi hermano mayor trabajó de otra forma, y en mí trabajó de otra forma. Diferentes situaciones, diferentes cadenas, diferentes temores que el enemigo fue trabajando, y después nos damos cuenta que estamos todos destruidos, nos damos cuenta que todos estamos llenos de miedos, y no sabemos qué hacer, pues, y entre todos tratamos de hacer algo bien, pero en realidad sin el Señor, hermano, esto es prácticamente imposible. Mi hermano Marcelo, queremos escucharle, queremos que nos cuente cómo ha sido esto de enfrentar, cómo fue este tiempo que ya por ahí nos esbozó un poco, que hubo una salida, cómo llegó al Señor. Ahí cuéntenos, mi hermano, cómo el Señor ha trabajado. Pero usted tiene una palabra, mi hermano, que quisiera que nos compartiera primero la palabra y luego nos comentara un poquito. Voy a empezar al revés, hermano. Voy a compartirlo un poco y después la palabra. ¿Ya? Bueno, en esto de los temores, por gracia de Dios, hubo un tiempo que Dios me acogió para estar ministrando y en algunos momentos entregar palabras. Pero dentro de todo ese tiempo yo, antes de llegar al Señor, era muy tímido, muy retraído. Y cuando Dios me dice que tenía que ministrar delante de todo un pueblo, era aterrador, muy aterrador. No, de primera me tupía todo, era muy difícil. Dentro de todo el miedo de hacer el ridículo, de que no resultara algo, y en esos momentos la única opción que tenía era entregarme en las manos de Dios y que Él tomara mis manos, porque era muy difícil. Era muy difícil, tiritaba entero antes de entregar una palabra, porque, o sea, estaba el temor de Dios, de no equivocarme, y estaba el temor humano, para no hacer el ridículo, no ser como apuntado por el dedo, que el hermano se equivocó, o se pusieran a reír. Eso era terrible, muy terrible. Y dentro de todo ese tiempo que estuve en el ministerio, después me di una vuelta al Valle de la Sombra y de Muerte, y fueron 4 años que estuve fuera, un poco más de 4 años que estuve fuera de Dios, porque yo lo permití y le di lugar a esto, y me fui a dar esa vuelta terrible al Valle de la Sombra y de Muerte, y le doy gracias a Dios que estaba esa ayuda idónea, mi esposa, que ella igual, aunque yo no quería escuchar la palabra, ella estaba ahí dispuesta y ponía una palabra, o los cultos online, o ella leía alguna palabra, y en uno de los cultos llegó una palabra, y ahora se la voy a leer. Justamente esta palabra, y coincidió con todo esto, porque también era terrible cuando mi hermano ahora me avisa que caso estaba dispuesto para incorporarme a este grupo, y yo fue como un hielo en la espalda para hacer este programa, porque
no era fácil, porque todo eso que en un momento Dios igual quiso sacar hace años atrás, estando fuera, vuelven. Cuando uno se aparta de Dios, como que dice que se multiplican esos temores. Y cuando mi hermano me avisó, fue como, ¡ay! Y dije, ya no, habrá que enfrentarlo, porque Dios tendrá que apoyarme ahora, tendrá que ayudarme. Porque había una palabra de por medio, que cuando estuve en los valles de sombra de muerte, hay una palabra que me entregó y quedó guardada ahí en mi corazón. Y dice la abuela, está en Josué 1:5, del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Ahí era cuando decía, ¿cómo yo voy a ser valiente? En mi corazón lo decía. Si estoy fuera, lleno de temores de nuevo. Y después dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Me vuelve a decir valiente. Y después dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó, dice. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí era cuando venían los cuestionamientos, porque en ese momento, como que al apartarme de la gracia, viene todo, vienen deudas, vienen prosperidad, ¿a dónde? Y fue difícil, pero estaba la esperanza, estaba esta palabra. Y además que ahí lo que viene después, ya ahí tenía que sí o sí quedarme con esta palabra, porque me dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí es cuando me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces ahí fue cuando mi hermano me da el nombre del programa de los varones, y yo dije, amén. Sí, le dije al hermano, le dije, sí, démosle. Y ese es como una pincelada de lo que puedo entregar en cuanto a los temores, porque en estos momentos estoy nervioso. En estos momentos Dios me está dando como las fuerzas para poder entregar este programa, estas palabras en este programa, y también me decía que una de las cosas que Dios pone en el corazón para tener temor es no pedir perdón. Y yo cuando hicimos la reunión anterior al programa, como para coordinarnos, Dios me llevó a pedirle perdón a mis hermanos por haber estado fuera, y ahora en este programa le pido perdón a todos los varones y integrantes de la congregación, si en algún momento lo hice sentir mal al apartarme y al volver, porque al volver llegué lleno de orgullo de nuevo, altivez, soberbia, y quizás hay algunos hermanos que no los saludaba o los saludaba así como de mala forma. Quería pedir perdón y decirles que doy gracias a Dios que me ha vuelto a acoger, y que siga quitando este temor terrible que puede estar dentro de mi corazón todavía. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mire cómo el Señor es bueno, ¿cierto? A lo mejor hay alguien que está ahí con duda en su corazón hoy día, preguntándose, como mi hermano Marcelo quizás muchas veces se preguntó, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo lo hago para estar en la casa del Señor nuevamente? Y creo que yo lo que escucho en mi hermano Marcelo es que hay mucho temor, ¿cierto? Mucho miedo de volver.
por el cuestionamiento, por el que puedan decir, por el incluso temor al rechazo, ¿cierto? Y el sentimiento de culpa que puede estar en el corazón del hombre y que tiene que ver con esto de apartarse del Señor. Así que damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Marcelo, que está con nosotros nuevamente. Le damos, ¿cierto? Y claro que le perdonamos y esperamos en el Señor de que nunca más vuelva a estar y nunca más permita que el enemigo ponga un miedo, una duda en su corazón, y que lo pueda sacar nuevamente de la cobija del Señor, del amparo del Señor. Hay un salmo, mi hermano, el Salmo 91, que la gente, todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Es un salmo que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No lo voy a leer completo porque este salmo habla mucho de la seguridad en el Señor, pero quiero quedarme con esa parte donde dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tenemos que estar en la cobertura del Señor. El Señor libra de temores, el Señor corta cadenas, el Señor viene a liberar al hombre, el Señor viene a quitarle, ¿cierto? Viene a sacar el menosprecio, viene a sacar el rechazo del corazón del hombre, el Señor viene a sacar la falsa valentía del hombre que se convierte finalmente en violencia, el Señor viene a sacar el machismo del hombre, que es una manifestación de temores, de inseguridades del hombre, porque el hombre machista que impone sus términos con violencia es un hombre cobarde, un hombre lleno de temores, un hombre que no sabe hacerlo de otra forma, que le falta esa sabiduría, ¿cierto?, de entender y saber que el Señor lo ha puesto como la persona que tiene que guiar y que tiene que estar ahí en la cabeza de la familia y que no necesita ser violento, ¿cierto?, y que esta autoridad ya la puso el Señor en nosotros. Y tenemos que saber transmitirla, tenemos que ser servidores para que la familia, ¿cierto?, pueda ver al Señor. Esa debe ser nuestra motivación. Y para eso tenemos que estar cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios vamos a tener libertad, y al tener libertad vamos a tener esta valentía, que es esta valentía celestial, esta valentía que, como digo, no tiene nada que ver con la violencia, que no tiene que ver con la imposición de situaciones, sino que más bien tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra casa. Y para terminar, yo también quiero compartir una palabra con ustedes, porque ya estamos llegando al término de este programa, ¿cierto? Mire, hay una palabra que me gusta mucho, que yo la trato de esculpirla cada día más en mi corazón, y que tiene que ver con esta seguridad, este temor que está tan arraigado en el corazón del hombre, que tiene que ver con la dependencia de Dios, con la cobertura del Señor, con el sustento del hogar, que tiene que ver con el sustento espiritual, que tiene que ver con la fortaleza que necesitamos como varones. Y hay un salmo que me gusta mucho y que yo siempre lo tengo ahí presente en mi mente y en mi corazón, y espero que el Señor no lo saque y que lo tenga siempre ahí como una palabra que me fortalece mucho. Y este es un salmo muy conocido, que es el Salmo 23, y lo quiero compartir con usted en este día, porque, como le digo, ya estamos llegando al término de este programa y quiero compartir este salmo con usted, que dice de esta forma: dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa parte que me gusta, porque cuando el Señor dice que nada me faltará, entonces yo descanso en el Señor, entonces yo dejo de lado todo tipo de temor, entonces yo busco y encuentro refugio en el Señor, porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso es tan importante que el Señor sea nuestro pastor, por eso es tan importante que nuestro Señor tome el control de nuestras vidas, nos guíe con su palabra. Por eso es tan importante, como decía, y me tomo de las palabras que decía mi hermano Pedro, decía él, yo echo de menos la célula presencial. Que Dios ponga esa hambre en nosotros de querer estar siempre recibiendo. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos del sustento celestial, y aunque parezca de pronto, si no está la fe en nuestro corazón, no vamos a entender esto. Pero para nosotros la palabra es más importante para vivir que el alimento natural. Es más importante la palabra para subsistir que un alimento natural. Y dice, el Salmo dice, en el 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Se fija que el Señor se lleva nuestras ansiedades. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, no por mi buen comportamiento, ¿cierto? Aunque ciertamente tenemos que esforzarnos, como decía mi hermano Marcelo, cada día por ser hombres valientes, hombres que peleen la batalla de la fe. Hombre, dijo el Señor, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Bueno, el Salmo acá dice,
en el número 4 dice, aunque andes, hermano Marcelo, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí en esos lugares, cuando decía mi hermano Marcelo, cuando me fui a dar esa vuelta a esos valles de sombra de muerte, ciertamente Dios estaba con él, y Dios se encargó de traerlo también de vuelta, con cuerdas de amor. Entonces dice, tu vara y tu callada me infundirán aliento. Nunca el Señor nos dejará solos. Siempre estará con nosotros para dar una palabra. Siempre habrá alguien que nos dé ese empujoncito que necesitamos. Y el 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y termina el número 6 con palabras muy hermosas. Bueno, yo tengo hasta el número 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermosa palabra del Señor que nos da la paz que necesitamos, pero no se olvide, Jehová, el Señor, tiene que ser nuestro pastor. Ahí encontramos el descanso, encontramos el reposo, encontramos la seguridad. Ahí en la presencia de Dios no hay temores, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento. Ahora, estos días le decía, Señor, danos el entendimiento, la sabiduría para ser hombres temerosos de tu palabra, hombres que anhelemos tu palabra, hombres que estemos sedientos por tu palabra, hombres que entendamos que sin tu palabra tomamos malas decisiones, hombres que sin tu palabra no tenemos la libertad, hombres que sin tu palabra vamos a estar llenos de temores, vamos a estar llenos de miedo, llenos de inseguridades. Sin la palabra, para el hombre de Dios, si no está la palabra, no sabe qué decisión tomar, no sabe qué camino seguir. Y hay temor. Entonces, ese temor de la duda, ese temor de la inseguridad, de la incertidumbre, ese temor de la vergüenza, del rechazo, ese es el temor que el Señor se lleva y viene a poner el temor de Él, de saber que somos dependientes de Él, ese temor que es voluntario, ese temor que no, porque hay un temor que paraliza. Y ese es el temor del enemigo, el que paraliza, el que hace que el hombre quede estático y quede ahí como una estatua. Pero por otro lado está el temor a Dios, que es un temor reverente, pero que nos da libertad. Es un temor al cual nosotros nos sujetamos al Señor, nos sometemos a Dios, pero en plena voluntad, en plena certidumbre de sabiduría que Dios nos da, sabiendo que estando con Él, estando bajo su sala, estando bajo su cobijo, como dice acá el Salmo 91, el que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tendrá seguridad, tendrá paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Es lo que queríamos compartir. Yo no sé si alguno de mis hermanos quiere aportar algo más. Está ahí la posibilidad, me levanta su mano, y si no, estamos ya llegando al final de esta palabra, al final de este programa. Como usted ve, de una forma muy sencilla hemos querido transmitir un poco de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, cómo Él ha cortado estas cadenas y cómo Él sigue haciendo, porque el Señor, como decía mi hermano Pedro, no ha terminado, está trabajando con nosotros. Lo importante es que dispongamos nuestro corazón. Dice la palabra que del hombre son las disposiciones del corazón. Tenemos que disponer nuestro corazón. Ahí, si tú estás viendo, mi hermano, este programa, hermana, joven, que está ahí y tú dices, yo tengo algunos miedos, tengo algunas inseguridades, tengo problemas para dormir, tengo problemas, no encuentro la paz, tengo inquietudes, tengo angustia en mi corazón, hay cosas que tengo temor y que me despiertan. Quizá hay gente que se despierta por las noches con temor, y sobre todo en este tiempo, en esta pandemia, en estas cuarentenas, donde mucha gente está, ¿cierto?, con mucho temor por el sustento, que está con mucho temor por lo que va a pasar mañana, porque yo le tengo que decir que las cosas no vienen mejores para el mundo, pero para el pueblo de Dios siempre va a estar la mejor seguridad, estar escondido y estar ahí en el hueco de la mano del Señor. Por eso, si tú estás sufriendo, si tú sientes en tu corazón, si hay temores en tu corazón, que hay inseguridad, en esta hora te decimos, hay esperanza. Cristo es la esperanza. Él dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. En Jesucristo, estos varones que están acá, hemos encontrado esa seguridad. En Jesucristo hemos encontrado esa paz. En Jesucristo hemos encontrado esa tranquilidad que de una u otra forma el Señor sigue trabajando en nosotros. Y cada día la luz del Señor nos da esa paz que
durante tanto tiempo anhelamos, ¿cierto?, antes de conocerlo. Así que yo, por mi parte, les bendigo, les doy muchas gracias por esta oportunidad con mis hermanos. Ha sido un gusto poder entregar esta palabra, poder entregar este mensaje. Así que vamos a orar para terminar. ¿Les parece? ¿Les parece que oremos? Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de compartir tu palabra. Señor, no sabemos si tendremos otra oportunidad, pero ciertamente usted pondrá una palabra en nuestra boca. Oramos en esta hora por aquel que está, por aquel hermano, hermana, joven, no sé, usted sabe quién está viendo este programa, que tenga quizá alguna inseguridad, algún temor en su corazón. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Declaramos libertad por el poder de la sangre del Cordero, que se llevó todas nuestras angustias. Usted dijo en la cruz, consumado es, y esto está, Señor. Queremos invitar, Señor, en esta hora y orar por aquel que, Señor, no ha encontrado esta paz, por aquel que no ha bebido de esta agua. Oramos para que este sea el día en que pueda decir, necesito de Jesucristo. Y si estás ahí, yo te invito a que tú le puedas decir al Señor, Señor, yo te recibo en este día como mi Señor, como mi Salvador. Declara ahí unas palabras simples, declara que crees en Jesucristo, declara que tú crees que murió por ti, te resucitó al tercer día. Dile, te abro mi corazón, con palabras simples. Tú que estás ahí quizás con angustia, con temores, dile hoy día, preséntate delante de Dios, tómate este tiempo. Ahí si quieres arrodillarte, no sé, como quieras, pero es tu corazón lo que tiene que tener humildad en esta hora para reconocer que necesitas ayuda. Yo te invito y te invitamos, los varones hemos conocido al Señor y te invitamos en esta hora. Si quieres, dile al Señor Jesús, ven a morar en mi vida, ven a tomar el control de mi vida. Ven, te recibo, creo que eres el Hijo de Dios. Ven, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si tú estas palabras las pones ahí delante del Señor, Él es fiel y escucha a aquel que con sencillez de corazón le habla. Por eso te invitamos en esta hora. Señor, gracias. Oramos por aquel que está, Señor, encontrando la libertad en esta hora. Le bendecimos, Señor, bendecimos a su Santo Espíritu que estuvo con nosotros. Y entregamos este tiempo, lo dejamos delante de su altar para honrar, para glorificar y para alabar el nombre de Jesús. Nos despojamos de todo, Señor, solamente ha sido lo que usted ha puesto en nuestro corazón. Muchas gracias por la honra, Señor, en este tiempo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos una próxima oportunidad. Nacimos para ser valientes.